Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de los jueces, la teología específicamente enmarcada para nuestro curso bíblico del día de hoy es el capítulo 9. Estamos hablando sobre Abimelech, hijo de Gedeón, Yerubbaal. Luego también tenemos a su hermano Jotán, tenemos esta fábula de Jotán. En fin, tenemos a los hombres de Siquem. Son situaciones muy interesantes que nosotros ya hemos conversado anteriormente, del aspecto teológico que nos transmite la escuela deuteronomista. Hoy queremos mirar una segunda presentación crítica que se hace justamente a Abimelech, o sea, cuál es la situación. La primera es sobre Abimelech, que entonces toda su acción, todo el accionar era más bien muy interesado. Es un accionar que buscaba más bien, decíamos nosotros con nuestra terminología actual, de un nepotismo con su gente, con su pueblo, etcétera, etcétera. Luego estaba el aspecto de la intriga, luego estaba también el aspecto de enriquecerse. Esto es el enriquecimiento ilícito, incluso, que nosotros podemos decir también hoy en nuestra sociedad. En fin, hay muchos elementos muy interesantes que nos llaman la atención a nosotros para que cualquier similitud podamos entender que la palabra de Dios entonces se refiere a nuestra vida, se refiere a la realidad de la que nosotros en nuestro contexto histórico estamos viviendo. Este segundo elemento de la crítica es en un registro más sapiencial. Es decir, aquí tenemos al apólogo de Jotán, ¿verdad? Jotán, el hermano de Abimelech, que se universaliza la crítica de la institución monárquica. Se institucionaliza la institución monárquica. No nos olvidemos que lo que había sufrido verdaderamente entonces el pueblo de Israel fue el exilio, y ante esta situación aquí de una manera institucionalizada se está haciendo una crítica a toda la monarquía. Recordemos aquí en el libro de los jueces, el capítulo 9 nos presenta en el versículo 7 en adelante: cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Garitzim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios les escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles.
Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles le dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes para darnos a entender cómo se está presentando la monarquía. Está, por una parte, el olivo, la higuera, la viña. Ellos rechazan la monarquía en nombre de un bien superior para todos, ¿verdad? Ellos rechazan directamente. El aceite, la fruta, el vino, estos son los elementos exquisitos, y más aún de esta tierra, ¿verdad? De esta tierra prometida. Ahora, ellos rechazan en beneficio de la zarza. Imagínense, la zarza, la cual, aunque estéril, acoge favorablemente la unción. Entonces se le está comparando aquí a la monarquía como una zarza que acoge ciertamente. Estamos entonces en el poder, no sé si decir de los mediocres o de los malos directamente, está queriendo decir cuando te habla de la zarza. No se podría decir de mejor forma lo inútil que es la monarquía. Grotesca incluso cuando la zarza espinosa ofrece abrigo bajo su sombra, dice, y desafía a los cedros del Líbano. Imagínense entonces la sombra de un cedro del Líbano y la sombra de una zarza. La diferencia, ¿verdad? Y entonces, dentro del ciclo narrativo que nosotros tenemos aquí de Gedeón, podemos identificar con los árboles productivos. Y mientras que Abimelech, por otra parte, se asemeja a la zarza, Abimelech, los árboles productivos, es decir, el olivo, también tenemos la higuera y también tenemos la viña, la vid. Entonces estos son los árboles productivos. Yerubbaal, es decir, Gedeón. Y aquí le encontramos a nada más y nada menos que Abimelech comparado con una zarza que destruye. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio y Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, anunció el jueves el Vaticano. Será su tercer viaje papal al África subsahariana. En 2019 visitó Mozambique, Mauricio y Madagascar. Y en 2015, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Allí visitó un campo de refugiados para personas desplazadas por la guerra civil y lanzó un poderoso mensaje de paz. Ma la pace senza amore, senza amicizia, senza tolleranza, senza perdono non è possibile. Mi piacerebbe che tutti diciamo insieme, tutti siamo fratelli. Visitar Sudán del Sur ha estado en la mente del Papa Francisco durante mucho tiempo. Dejó muy clara su profunda preocupación por la guerra civil en el país en abril de 2019, cuando él y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se reunieron con los líderes beligerantes en el Vaticano y les imploraron que eligieran la paz. Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. stay in peace. Lo chiedo col cuore. I'm asking you with my heart. El Papa acompañó su llamamiento con este emotivo gesto. El viaje del Papa Francisco en julio será su segundo en 2022, después de que visite Malta en abril. Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania, se ha convertido en un refugio para quienes huyen del ataque ruso. Para muchos es una parada en su camino hacia países vecinos como Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Las Naciones Unidas informan de que la escalada del conflicto en Ucrania ha puesto en peligro la vida de los 7,5 millones de niños del país. Ayudar a llevar a estos niños y a sus madres desde Lviv hasta la frontera se ha convertido en una prioridad para el misionero italiano Moreno Catelán, que acompañó a su primer grupo a Rumanía.
Cuando vi que estaban a salvo en el autobús del padre Valeriano, volví caminando hasta la frontera, unos 800 metros, 1 kilómetro. Le enseñé al guardia fronterizo mi pasaporte italiano y me dijo, padre, llevaba mi hábito, y me dijo, padre, usted es italiano, Italia está en la otra dirección, este es el camino a Ucrania. Le dije, sí, lo sé. Acompañé a un grupo de jóvenes discapacitados que viajarán a Italia, pero vuelvo a Ucrania porque dijimos que nos quedaríamos. Nos comprometimos a quedarnos a pesar de todo. El padre Moreno dice que los misioneros han puesto su residencia de Lviv a disposición de las personas más vulnerables. La mayoría son mujeres y bebés que se quedan en Ucrania esperando a que el conflicto termine. Hay una habitación, un baño y una cocina. El otro día llegó una madre con su hija, que tenía 1 mes y 5 días, 7 días ya, y entiendes que no puede vivir o ser una refugiada en un gimnasio, una escuela o en un refugio temporal. Ucrania lleva siendo 17 años el hogar del padre Moreno y se niega a abandonarlo. Me siento parte de este pueblo, de sus tradiciones, de su cultura, de su gran religiosidad y de esa fuerza que ya tenía, esa fuerza de la unidad, de cohesión, la dignidad de ser un pueblo. La guerra en Ucrania ha provocado una avalancha de refugiados en Europa. Desde los años 90, en la guerra de los Balcanes, no se había visto nada parecido. La comunidad ucraniana en Roma se organiza para responder al desafío de la guerra. Llevan toda la semana cargando camiones de comida y medicamentos para enviarlos a su país. Llenan varios al día. Estamos cargando el 4º camión y aún esperamos cargar un 5º hoy. Queremos que todo lo recolectado llegue a Ucrania lo antes posible y se reparta entre los necesitados. Se reúnen en la Basílica Santa Sofía de Roma, la iglesia de referencia para su comunidad. Aquí rezan los domingos e imparten catequesis. Sin embargo, la semana pasada llegaron inesperadamente cientos de personas con donativos y se vieron obligados a cancelar el resto de actividades. Lo cuenta esta catequista. En cierto punto llegó tanta gente que tuvimos que parar las clases y nos metimos todos juntos, niños, profesores y catequistas, a hacer este servicio. El rector de la Basílica está muy impresionado con la reacción de los ucranianos e italianos que se unieron espontáneamente al ver mensajes en redes sociales contando lo que están haciendo. Han respondido con un gran amor a la patria y a su pueblo. Se han volcado como voluntarios tras ver una petición muy sencilla a través de redes sociales. No esperábamos esta respuesta. Estamos muy agradecidos a Dios, al pueblo ucraniano y al italiano por su solidaridad y fraternidad. Alesia es una más de las ucranianas refugiadas en Roma. Lleva aquí desde 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Para ella la guerra no es nada nuevo. Se encuentra bien y aprendió italiano muy rápido, pero su familia decidió quedarse en Ucrania. Cuando vio las últimas noticias de la invasión rusa, sufrió una crisis muy fuerte. Los 2 primeros días tenía un estrés terrible, lloraba y casi sufría una depresión. Ahora todo ha cambiado porque no veo las noticias, no soy capaz. Hago voluntariado aquí 24 horas los 7 días de la semana y así consigo ayudar a mi pueblo. Alesia ha decidido volcarse en esta iniciativa para hacer lo que esté en su mano por ayudar a su pueblo. Dio su número de teléfono a un par de personas y ahora recibe llamadas de toda Italia. Sabe que muchas ciudades han sido reducidas a escombros, pero eso no es lo que le preocupa. Esto no importa, importan las personas. Tengo un montón de amigos que llevan 4 días bajo tierra. Es una cosa terrible porque no sabemos cómo están, no tienen internet y no nos pueden decir. Pero a pesar de no tener noticias, estos ucranianos siguen organizándose y piden al resto de países oraciones y ayuda humanitaria. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Y ahora queremos continuar esta historia con el capítulo 10 del libro de los jueces menores. Con ellas ya entonces algunos nombres de algunos jueces menores. ¿Cuál era? Tolá. Ese es el nombre de este juez que va a aparecer también, ¿verdad? Entonces, sus nombres en el capítulo 46 del Génesis 46. Génesis 46, 16. Vamos a leer un poco que nos dice aquí en el Génesis 46, 16. Dice así: los hijos de Gad, Sifión, Hawí, Suní, Esbón, Eri, Arodí, Arelí. Los hijos de Gad. Aquí entonces te está presentando a ellos. Bueno, entonces después de Abimelech surgió Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, para salvar a Israel. Era de Isaacar, pero vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Él juzgó a Israel durante 23 años. Cuando murió, fue sepultado en Samir. Bueno, vean la de este juez menor. Entonces son noticias breves que nosotros tenemos. Jueces 10:1 al 5. Después viene justamente Yair. Vamos a mirar entonces hasta el versículo 5. Después de él surgió Yair de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años. Tenía 30 hijos que iban montados en 30 asnos y tenía 30 ciudades. Estas últimas se llaman todavía hoy los poblados de Yair y se encuentran en el territorio de Galaad. Cuando murió Yair, lo sepultaron en Camón. Bueno, hasta ahí termina entonces esta breve narración, ¿verdad? Sobre Tolá y sobre Yair. Tolá y Yair aquí entonces. En contraste de todo ese ciclo tan largo que nosotros habíamos desarrollado con respecto a Gedeón. Imagínense, Gedeón viene del capítulo 6, 7, 8, principalmente Gedeón. El 9 ya estábamos hablando, pero siempre es de su hijo, ¿verdad? Que es como con la continuación de lo que encontramos en el capítulo 9, que es Abimelech. Y luego el posterior ciclo de Sansón, porque Sansón también, el 13, 14, 15, 16, 4. El otro era 6, 7, 8, 9, 4 capítulos también, entrando un poco a Abimelech. Pero en fin, dentro de nuestro estudio, ya se llama el capítulo 9, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? De todo lo que presentaba en contraste de lo que decía un grupo, es el antimonárquico, ¿verdad? Y los que están también a favor de la monarquía. Fíjense los que estaban a favor de la monarquía. En el capítulo 8 nosotros habíamos escuchado que le decía, bueno, por favor, vos vas a reinar, vas a reinar sobre nosotros, ¿verdad? Y queremos que vos estés entonces al frente, ¿verdad? Al frente de nuestro pueblo. Reinarás tú, luego tu hijo. Es la propuesta, ¿verdad?, de los israelitas que le hacen a Gedeón en el versículo 22 en adelante. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Lleva a Gedeón. Yerubbaal también el nombre después, porque había destruido a los ídolos. O sea, aquí hay elementos muy interesantes. Estos son los pro-monárquicos. Tú, tu hijo, tu nieto, la dinastía, ¿verdad? Están entonces a favor. ¿Por qué? Hay una razón, porque tú nos salvaste. Entonces aquí le están dando razón, ¿verdad?, a la monarquía. O sea, vale la pena que tengamos un monarca, vale la pena que tengamos a alguien que nos salve, que se desviva por nosotros, haya, camiseta lleva, gusto, pero
cuando ella canta de los antimonarquías, te cuenta toda una historia de Abimelech, ¿verdad? A pesar de que dice mi padre es rey. O también nosotros podemos aquí entender, ¿verdad? ¿Por qué Abimelech? Mi padre es rey. Porque él tiene una conducta bastante negativa, ¿verdad? Abimelech. Hasta le mató a todos sus hermanos, a 70 de ellos. Pequeño y te da la caña uno solito, ¿verdad? Fue el que tuvo la posibilidad de esconderse, que era Jotán justamente. Y Jotán es el que después va luchando y va presentando un poco la situación. Y bueno, y después ya vienen las rebeliones, etc. Bueno, todos estos son elementos teológicos muy interesantes, cómo se vuelve a repensar la historia de Israel. Era Oñandú lleva, pues era toda una situación que vivieron, que fue la situación del destierro. Y entonces en ese destierro, o el exilio también como nosotros le llamamos, pues era es decir, nuestros reyes, ahí están, nuestros reyes. Operar con la de los reyes, porque era a una bancarrota, a un desastre total. Entonces, ante esta situación, prefieren volver a otras cosas. Sin embargo, como decíamos, había una corriente también a favor de la monarquía. Bueno, seguimos un poquitito más, los capítulos 10 y 12 desgranan 5 breves noticias sobre Tola y Yair, que acabamos de leer. La historia de Tola y de Yair. Son historias muy breves, historias que simplemente nos cuentan y nos dicen, ¿verdad?, quiénes son estos personajes. Después vamos a tener, ya en el capítulo 12, del 8 a 10, a Ibzán. 12, del 8 al 10. Dice, después de Jefté, allá Jefté Irema, juzgó a Israel Ibzán, que era de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. Él casó a sus hijas con extranjeros y trajo 30 mujeres extranjeras para sus hijos. Fue juez en Israel durante 7 años. Cuando Ibzán murió, lo sepultaron en Belén. Bueno, esta es la historia entonces de este otro juez menor, Ibzán. Tolá, Yair, Ibzán, Elom. Este va del 11 al 12. Después de él, o sea, después de Ibzán, juzgó a Israel Elón, que era de Zabulón. Fue jefe en Israel durante 10 años. 10 años. Cuando murió Elón, el Zabulonita, lo sepultaron en Ayalón, en territorio de Zabulón. Estas son las informaciones así, muy cortitas, ¿verdad?, que van dando. Ese es Elón. Luego tenemos a Abdón. De Abdón hablamos del capítulo 12, siempre del 13 al 15. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia.
Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante de los jueces. Nosotros aquí encontramos de una manera muy bien presentada, ¿verdad? Todo lo que significa para nosotros el libro y la teología de los jueces. Ya veníamos mirando los jueces mayores, ahora tenemos la colección de los jueces menores. Decíamos que aquí cada uno de los jueces están respondiendo a cada una de las tribus. Tenemos la ficción también, por otra parte, y esto es ya una teología. Esto es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Que a pesar de las diferencias entre ellos, a pesar de todo lo que es y constituye una división en ese momento, porque recordemos que en el 931 hubo una tremenda división con las tribus del norte y las tribus del sur. Pero las tribus del sur significó simplemente Judá y Efraín, porque después las 10 quedaron allí con Jeroboam, ¿verdad? Roboam solamente quedó con las tribus del sur, que son 2, Judá y Efraín. Sin embargo, mirando más allá, el espacio circunscrito queda demasiado reducido y dejando aparte Galaad no abarca más que la parte oriental de la llanura de Yisrael y la montaña que rodea Siquén. Entonces, eso geográficamente hablando. Aunque estos datos impiden ver en la lista un documento puramente ficticio, el arreglo dinástico, es decir, después de él surgió tal X, tal juez, pertenece a la presentación del conjunto del libro, sin correspondencia con la realidad. Otra vez repetimos esto, porque entonces, siempre nosotros tenemos un dato ficticio que comienza. Vamos a mirar un poco para que entendamos mejor a qué se está refiriendo. Por ejemplo, en el versículo 13, como hemos visto varias veces en otros pasajes, comienza diciendo: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Malo ya por ahí, los israelitas. Cuando te habla de los israelitas, ¿de quién te está hablando? Y te está hablando de todo el pueblo, es decir, voy a entender todas las tribus. Entonces, como si fuese un solo cuerpo, como si fuese un solo país. Ya era lleva los israelitas. Y entonces, el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Bueno, el 13 iba a comenzar con la historia de Sansón. Pero siempre, antes de eso, si nosotros miramos, en el capítulo 10, versículo 6, dice: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales y a los Astartes. Siempre apunta al aspecto comunitario. Eso es lo que quiere mostrarnos primero, el pecado, que es un pecado comunitario, es decir, es un pecado nuestro, social. Es un pecado. ¿Cómo es? ¿Ustedes no fueron capaces o no son capaces de salvar esta situación? ¿Ustedes no son capaces de ayudar verdaderamente en esta situación? Y entonces por eso te está diciendo, ¿verdad? Entonces vuelven a pecar, vuelven a entrar en esta situación negativa. Pero a pesar de que decíamos que es una lista, un documento puramente ficticio. Viendo por aquí. Es un documento. Primero que son documentos independientes. Uno no tiene nada que ver con el otro, dice la independiente. Pero después, arreglando, ¿verdad?, esta historia, como el autor sagrado
va mostrando un poco el caminar del pueblo, entonces lo mete como si fuese dentro de una sola historia. Y entonces lo va arreglando, pero es puramente ficticio. Pertenece, por lo tanto, a la presentación de conjunto del libro sin correspondencia a la realidad. Vemos que deja, en este sentido, o sea, todos los relatos que nosotros estamos viendo aquí, vemos que deja intacta una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál fue la naturaleza exacta, entonces, de la función del juez? Porque de los jueces menores ni te dicen luego grandes cosas. Los jueces mayores, bueno, más o menos te van contando historias así muy generales. Pero entonces quiere decir que cada narración, de nuevo, tiene una enseñanza específica, cada uno de los jueces. Es decir, cada una de estas narraciones, donde se presenta la figura de uno de estos jueces, ¿verdad? Los mayores aquí que tenemos nosotros, Gedeón, Sansón, un poco Jefté, ¿verdad? A pesar, como dijimos ya también, que Jefté se lo pone entre estas historias menores, como también Ehud, por ejemplo, ¿verdad? Y después, bueno, Ehud que aparece ahí, pero después vienen los jueces como tal. Pero siempre aparece alguien, Dios que va llamando. Vamos a entrar ahora, que nos da pie ya al capítulo 10, del versículo 6 en adelante, y esta va a seguir hasta la presentación del capítulo 12, versículo 7. Hasta esa presentación encontramos la historia de Jefté. Como una donación personal de su propia vida, de su propio interés. Hay un autor que se llama Noth. Dice, este nuevo relato, es decir, el relato de Jefté, reviste una importancia particular, la historia de Jefté. Una importancia particular. Quiere decir que entonces, dentro de la narración independiente, dentro de la narración que surgió mucho antes dentro de la comunidad y que te está contando una historia más bien de ese clan, de esa tribu, de esa región, entonces esta importancia particular, cómo Jefté pertenecía a la lista de los jueces y cómo se encontraba también el recuerdo de su papel como Salvador. Tenemos el recuerdo del papel, o sea, Oyapola y Ponara es la Imandu. Y por eso que se escribe después una historia. ¿Por qué se escribe normalmente? Y bueno, porque algo dejó, porque algo impactó, porque algo le llegó, ¿verdad?, a la gente. Y entonces, si ese algo que le llega a la gente, y bueno, desde ahí entonces comienza todo, ¿verdad? Cómo Jefté pertenecía a la lista de los jueces y cómo se conservaba también el recuerdo de su papel. Se recordaba. El recuerdo de su papel como salvador de su pueblo. Un redactor pudo fusionar las dos series de relatos, jueces y salvadores. Jefté aquí entonces es un salvador, ¿verdad?, del pueblo. Y así entonces extender el título de juez a todos los héroes tribales. Todos los héroes en ese momento de las tribus que se ponen al frente, que luchan, que gobiernan, que pelean, bueno, todos los van metiendo dentro de esto y así ellos van conquistando y van haciendo lo que aquí podemos entender son los jueces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y leemos en estos días, estamos concluyendo esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy, en este día, en este sábado, el Señor viene a nuestro encuentro con la palabra suya desde el libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Habló Moisés al pueblo diciendo: hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos de todo corazón, con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone. Que Él sea tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo como te prometió. Te guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Queridos hermanos, este es el famoso Berit, es decir, la alianza. Aquí nos encontramos el compromiso primero nuestro, lo que nosotros proponemos, dice. Señor, me comprometo, y dice, vea, lleva. Yagüero Guatasape Ñande Yara, hoy cuame Eva Ñande, hoy Shakaba Ñande, porque Yeikua Pona, la gente indica tu moja hoy, la Yaguataja Yapomba Eve. Y esta es la gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, que nos pasa la mano, Ñande Putimojina, Ñande Mopua, lleva. Opea Ñande Yaye, Shakuana, Yaye, Sapea. El libro del Deuteronomio en este capítulo nos habla de esto que es maravilloso, porque que cumpla sus mandatos y decretos guardándolos en el corazón y en el alma y cumplirlo de lo más profundo de nuestra vida, nos compromete a hacer el camino de Dios, a hacer el camino que Él quiere que nosotros lo asumamos para ser felices. Entero eteago yaiko ponasea lleva, aupea ñahenduro Ñande Yarañe Ñamuino, Peñandere Coebe, Catuete, Yayapota Opeya, Ayahuerecota, Peñande Yara y Cuave Evañandebe. La felicidad. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos leyendo esta historia muy interesante del libro de los jueces, la historia de Jefté. Nosotros estábamos mirando aquí todos los años los jóvenes decíamos, Jefté no tuvo entonces otros hijos por la pinta, dice, o hijas por lo menos. Todos los años los jóvenes israelitas van a llorar a la hija de Jefté, el Galadita, durante 4 días. Bueno, haciendo ahora referencia a algunos paralelos de Ugarit, aquí nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que le pasó justamente también a Jefté. Y ahora vamos a mirar un poco esa historia, ¿verdad?, lo que nos va contando de la situación, ¿verdad?, el voto que hace Jefté, el voto que él justamente le hace a Yahvé. Bueno, después sigue la historia, ¿verdad?, un poquitito más larga y muy interesante que vamos a seguir después y le vamos a concentrarnos y vamos a procurar hablar y entender bien de todo lo que va sucediendo. El Espíritu del Señor descendió sobre Jefté y recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mishpá de Galaad y desde allí avanzó hasta el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto. Aquí está entonces el famoso voto de Jefté.
si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego atacó a los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó hasta Aroer, hasta cerca de Minit. Eran en total 20 ciudades, y hasta Abel Keramim. Les infligió una gran derrota y así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Bueno, muy interesante hasta aquí toda esta historia. Pero entonces queda este voto famoso, ¿verdad? Es el voto que él había hecho a Yahvé, al Señor. Si es que me entregas, Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener muchos otros elementos. ¿Cómo continúa? Porque aquí viene la inmolación de la hija de Jefté. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpá, le salió al encuentro su hija, bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hija. Entonces, por eso también nosotros vemos después y decíamos que parece que Jefté después ya no tuvo otros hijos. ¿Por qué? Y porque nos dice que cada 4 años, ¿verdad? Entonces iban ahí, se encontraban, se reunían, recordaban, conmemoraban esta historia. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: hija mía, me has destrozado. Tenías que ser tú la causa de mi desgracia. Causa de mi desgracia. Imagínense, queridos amigos, porque justamente él, que estaba en la guerra, estaba peleando con espada con otros que en cualquier momento podían matarlo, sin embargo, no fue ninguna desgracia para él. Y ahora justamente viene y se encuentra con esta, para él, una desgracia. A mano lenta, ¿qué pico me pasó? ¿Qué hiciste? Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarme. Ella le respondió: Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Este es el famoso, ¿verdad? El voto realizado, palabra de honor, como se suele decir, ¿verdad? Palabra de honor. Diga tú y nego, entonces yo haré, bueno, chicos, hay minte, hoy venían de Yara, donde venían de Yara, donde ya ponen de compromisos ellos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que detrás de esto hay muchas otras enseñanzas y donde ya ella peña en su huevo? Porque aquí el autor y el redactor, si ya dijimos en la presentación de todo lo que significa la estructura, llevan ella oñe punuja, oñe mindu ujina, o shahina, y bueno, eva sea ana con ave, amba eva ñande la yacacuana, amba eve bañande, ya popona vea la ya poñina. Entonces aquí va entendiendo y va diciendo, bueno, necesitamos verdaderamente palabra de honor. Lo que decimos hay que cumplirlo. Y bueno, y así entonces va apareciendo esto. Después añadió: solo te pido un favor, le dice su hija. Dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos. Aquí está otra enseñanza, otro valor, ¿verdad? Que para esa cultura y en ese momento, ¿verdad? La vida, la prolongación de la vida, ahí está. Los hijos, la riqueza, todo lo que viene entonces a continuación. Su padre le respondió: puedes hacerlo. Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado virgen. Al cabo de los 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había tenido relaciones con ningún hombre. De allí procede una costumbre que se hizo común en Israel. Todos los años las mujeres israelitas van a lamentarse durante 4 días por la hija de Jefté el Galadita. Bueno, esta es entonces así la historia de Jefté, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Ir mirando. El redactor final ciertamente que va haciendo sus retoques
y a través de estos retoques nos va entregando la enseñanza. Vamos a volver todavía a nuestro curso próximo, ¿verdad? A hablar sobre muchos otros elementos, muchas otras enseñanzas que nosotros encontramos en esta historia. ¿Verdad? La historia de Jefté. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir, verdad, el Señor a través de esta historia tan interesante? Solamente por decir, haciendo referencia, ¿verdad?, a algunos paralelos de Ugarit, por ejemplo, decíamos al inicio, como la Virgen Anat, que llora a su difunto marido Baal. Algunos suponen, ¿verdad?, tras el relato que nosotros encontramos, este sacrificio, un caso de historización de un mito. Es decir, se lo hace aquí historia. Eso que era un mito simplemente se lo mete dentro de una historia. Y entonces ese mito, práctica muy corriente del Antiguo Testamento, al incorporarlo al acontecimiento tan localizado de victorias de Galaad, el redactor de la época de Josías ofrece el relato un primer desarrollo teológico. Se convierte en el marco de una virulencia crítica contra algunos ritos sacrificiales incompatibles con la religión yavista más depurada. Entonces aquí casi como que estamos hablando de que en Israel existían también los sacrificios humanos. Hay lindos artículos sobre esto. Ojalá tengamos más tiempo y podamos hablar más de estas cositas, ¿verdad? Pero por lo menos por hoy quedamos aquí. Ya oportunamente el Señor nos dará el tiempo suficiente para ir mirando y debatiendo, ¿verdad? Aprendiendo cosas muy interesantes que nos ayudan a entender mejor y a interpretar la palabra de Dios. Queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando. Dejamos la bendición del Señor para nuestra vida, para nuestros hogares. Que nos acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.